Vamos a leer del versículo 1 al 6, hermana, por favor, y oramos. 4, 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Leo el siguiente texto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a una ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que ya no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículos 16 al 19, hermana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos humildemente, Señor. Este es nuestro alimento. Esto es lo que nos confronta, lo que nos salva. El texto, Señor. Tu palabra. Quien habla, Señor, es de barro. Tu palabra es la que tiene autoridad, poder, y tu Espíritu es quien la usa para vivificar, dar vida, santificar, edificar, exhortar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Oh Dios, te ruego que tú hables en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Este texto tan maravilloso, los primeros
4 versículos constituyen también una transición. Jesús estuvo algunos meses en Judea. Ustedes tienen el inductivo y ya pueden ir escribiendo, así se mantienen ahí en el texto. Estuvo en Judea y ahora sale para Galilea por la atmósfera que se generó, por el clima que se generó. Recuerden que los judíos comenzaron a preguntar y había cierta rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y el Señor no quería lío premeditado o fuera de tiempo. Había una rivalidad, no quería rivalidad pública entre los discípulos, no Juan, entre los discípulos de Juan y los de él. Sabía que no era el tiempo de una confrontación con las autoridades judías. El Señor estaba comenzando su ministerio. Así que lo interesante, lo que vamos a ver en esta mañana, es que este es un texto narrativo de Juan, pero que nos va a mostrar 6 verdades que siempre aparecen en la salvación nuestra y de toda persona. 6 verdades. Hay 6 verdades que siempre cuando das el Evangelio están implícitas, están ahí. Y la primera verdad que aparece, vieron que nosotros podemos decir, qué casualidad, como era con Felipe y el etíope, qué casualidad que Felipe lo guía. No, el ángel lo guió, Dios lo guió a Felipe en ese camino, en una ruta nada transitada para encontrar al etíope. Lo mismo ocurre ahora, dice el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. El Señor sale, dice el versículo 1, Jesús sale, hace y bautiza más discípulos que Juan, recuerdan eso. Salió, versículo 3, de Judea y se fue a Galilea. Pero el versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Y es interesante, acá está la primera verdad para que anoten, ese verbo dei, esa palabra le era necesario porque aparece en capítulo 3, miren, den vuelta ahí la hoja, capítulo 3, versículo 7, hermana Ruth, ¿qué dice el versículo 7? El contexto es Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren cómo aparece esta palabra, versículo 30, hermana, del capítulo 3 también. ¿Del capítulo 3? Sí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Habla de una necesidad espiritual que sí o sí tiene que ocurrir. O sea, no era que pasaba, había 3 rutas, por el Jordán, por el mar o atravesar Samaria, que era la ruta más corta a Galilea. Pero no era que tomaba la ruta más corta porque era necesario para llegar a tiempo. El Señor tenía una cita divina. Así como Nicodemo tenía que nacer de nuevo, así como usted tiene que creer en el Señor, así como era necesario que Cristo sea levantado, era necesario que atraviese Samaria porque había una mujer que él quería tener una cita. La primera verdad del Evangelio, hermanos, como lo vemos en Felipe, Hechos capítulo 8, es que toda circunstancia en nuestra vida de salvación está guiada por Dios. Dios es soberano. Él digita las circunstancias. Él está sobre las circunstancias soberanamente de nuestra vida para que conozcamos a Cristo. No es casualidad que usted esté acá, no es casualidad que esté escuchando este mensaje, no es casualidad que lo haya guiado a leer las Escrituras, porque el Señor tenía una cita divina. Él hace lo que quiere, con quien quiere y en el momento que quiere. Todas las circunstancias que rodearon, como ayer hablábamos con los muchachos, tan particular, tan personal, nuestra experiencia con Cristo tan personal, fue dirigido desde la eternidad por Dios. ¿Se da cuenta de eso? Todo eso lo guió Dios. Así que nosotros no podemos hacer eso.
Pero ese folleto que das a alguien en el colectivo, esa cita que tenés con alguien, quizás es parte de la soberanía de Dios para que esa persona conozca a Cristo. Y está en el plan de Dios. Siempre el Evangelio comenzó en Dios, y Dios guió las circunstancias en su soberanía. Dios tenía una cita. Y eso nos lleva a la segunda verdad. Es iniciativa divina. Y ahí el Señor va a romper moldes, no le interesa la cultura. Fíjense versículos 7 al 9, por favor, hermana. 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes saben que ya hemos explicado que los samaritanos era una mezcla híbrida entre gentiles y judíos. Hay toda una historia ahí de odio cultural, racial. Ellos, por ejemplo, no creían en el Pentateuco, los samaritanos. Eran despreciados por los judíos. Realmente un judío se sentía que estaba contaminándose si atravesaba Samaria y no trataban con los samaritanos. Acá el Señor rompió todos los moldes. Recuerden en Hechos 8 que quien comienza a predicar el Evangelio ahí es Felipe. También rompiendo los moldes, después mandan a los discípulos para confirmar esa verdad de que Dios estaba salvando samaritanos, luego los gentiles. Pero acá toma la iniciativa el Señor. Va a un lugar histórico entre judíos y samaritanos. Se sienta en ese pozo que tenía toda una historia de Jacob. Allí están los huesos de José en esa zona. Allí los samaritanos era el lugar donde adoraban. Fue a propósito. No fue casualidad. El Señor rompió los moldes de la cultura para salvar a un no judío, a una mujer. Había una frase entre los judíos, dice, es mejor romper la ley que enseñarla a una mujer. Tremendo. La mujer no era considerada, y menos samaritana. Rompió tres moldes. En primer lugar estaba prohibido que un rabí hablara en público con una mujer a solas, sobre todo si ella era desconocida. Obviamente, más extraño aún es que un judío hablara con un samaritano. En segundo lugar, que esos fueran desconocidos y eran también samaritanos. En tercer lugar, estaba contaminándose ceremonialmente. Estaba todo utensilio, si lo tocaba un samaritano, era contaminado. El Señor se dice que no usan los utensilios o cualquier cosa que toque un samaritano era impuro. Y el Señor se sienta en ese pozo. Y es más, los discípulos van a la ciudad de Samaria a comprar comida. Realmente era escandaloso. Pero acá vemos que el Señor toma la iniciativa y es realmente escandaloso. La circunstancia la genera Dios, la iniciativa la toma Dios. Y obviamente hay otros pasajes. Miren Lucas 19:7. Deje ahí una marca. En Lucas capítulo 19, versículo 7. Fue escandaloso también la historia de Zaqueo. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, estoy leyendo Lucas 19:5, mirando hacia arriba le vio y dijo Zaqueo, porque era petizo, estaba subido a un sicómoro, un árbol, para ver a Jesús que venía. Es necesario que yo pose en tu casa. Otra vez, miren la palabra ahí, es necesario. Otra cita divina. El Señor quería estar con Zaqueo. Descendió a prisa, ¿usted, Ruth, tiene el pasaje ahí? Sí. Recibió a prisa, cortito como era, se tiró del sicómoro. Y el versículo 7, miren lo que dice, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, esto lo mismo ocurre con la mujer samaritana, cuando los discípulos llegan y no se animan ni siquiera, versículo 27,
al preguntar a Jesús qué estabas hablando, quedan asombrados. Se maravillaron, no era que wow, qué bueno, quedaron asombrados de que su maestro estaba hablando con una mujer que era samaritana y que realmente sabían que él estaba hablando el Evangelio. El Señor toma la iniciativa, no fue Zaqueo se subió de curioso, pero entre toda la multitud, Jesús le dijo por nombre, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario esté en tu casa. Citas divinas. Juan capítulo 6, versículo 37, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Citas divinas. Y acá vemos iniciativa divina. La había tomado Dios. Obviamente no fue la mujer, fue Dios, porque la mujer está muerta espiritualmente. Dios tomó la iniciativa, Dios buscó las circunstancias, Dios fue al encuentro. El hombre, hermano, no tiene capacidad de buscar a Dios por sí mismo. Diría un gringo, why? ¿Por qué? Porque está muerto y un muerto no puede buscar, no tiene sentidos, no tiene vida. Está muerto en sus delitos y pecados. El Señor vemos una y otra vez teniendo citas divinas y buscando a los perdidos. Cuando termina de hablar con Zaqueo, Lucas 19, no lo busquen, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba, ¿cómo? Perdido. Dos verdades, la soberanía de Dios en las circunstancias. Dios dirige las circunstancias, Dios toma la iniciativa. Y vamos a ver versículos 10 al 15 ahora, por favor, hermana, de Juan 4. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. La mujer le dijo, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Como vemos, Dios toma la iniciativa, Él es soberano sobre las circunstancias. La mujer queda sorprendida, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Es lo que estábamos explicando, había una cultura, había un rechazo. Porque, y lo explica Juan, la razón es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dios tomó la iniciativa, rompió todos los moldes, ahí fue a buscarlo. Él va a salvar lo que Él quiera y cómo quiera y cuando quiera. Y más allá que la persona diga, esta persona no merece ser salvada, esta persona no hay cura, no hay retorno, Dios puede hacerlo. Nosotros debemos orar, Dios guía. Era escandaloso lo que el Señor hizo en todo su ministerio. Usted puede ver a la persona más pecadora, más ruin. Puede hasta pensar en un político, en un gobierno que diga, ¿cómo puede ser esta persona? Nosotros nos enfadamos, ¿no? Nos enojamos, decimos, ¿cómo puede? Desciende Dios, fuego del cielo y consúmelos. Oramos así, ¿no? Sin embargo, Dios salvó un Pablo, un Saulo, y lo convirtió en Pablo. Imagínense. Dice que Hechos 8, él arrastraba a los cristianos. No quiero saber los detalles, ¿no? Así mató a Esteban. Ahora, fíjense en lo que leyó la hermana, volviendo a Juan 4, la mujer empieza a tener un diálogo, el Señor, y le dijo, si conocieras el don, dice, dame de beber, le dice. Juan capítulo 4, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, le darías agua viva, y Él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tenés con qué sacarle, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar
¿De dónde tú pues tienes agua viva? ¿No les hace recordar Juan capítulo 3? El Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Señor, ¿qué tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para ser salvo? Muchas veces vemos al Señor en sus citas que las personas no entienden. Él está hablando en sentido espiritual y ellos reaccionan en sentido terrenal. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Aunque estamos hablando en un contexto netamente religioso, Jesús dijo de Nicodemo, tú eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Tú eres maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Estaba muerto. Estaba muerto. ¿Cómo, pastor, que estaba muerto si estaba hablando? Espiritualmente, podés ser muy religioso, haber ido por años a las mejores iglesias, a las mejores universidades cristianas. Pero si no te has apropiado de Cristo, estás muerto. Solo tenés conocimiento. Y si no tenés relación con el Cristo vivo, estás muerto. Y esta mujer, con todo lo que sabía de la adoración, que ahora lo vamos a ver, con todo lo que sabía, no sabía interpretar pasajes. Bueno, aunque ellos negaban el Pentateuco, pero acá Jeremías dice 17:13, no lo busquen, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dios era símbolo de aguas vivas. Aún los samaritanos sabían esto. Isaías 55:1 dice a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aguas. Simbolismo de vida espiritual, de ir a Cristo. Hubieras pedido, esa frase se usa de una persona inferior que pide a otro superior. Ella seguía incrédula. Ella interpretó terrenalmente esas cosas. Es más, vemos que no entiende, no comprendió el carácter de la persona de Cristo, no entendió el regalo de Dios. Y coloca, si ven el versículo 12, no solamente que no entiende, no cree, sino que lo mismo que los discípulos de Juan el Bautista, dice, ¿vos te crees que sos mayor de nuestro padre Jacob? Llega al punto de rebajar a Cristo y compararlo con Jacob y decirle, vos te pensás que sos más que él. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. El tercer punto, hermanos, anoten en el inductivo, es que Dios tiene que regenerarlos. Si Dios no hace un avivamiento, dar vida, esa es la doctrina de la regeneración, nunca nunca vamos a entender espiritualmente. Estamos cegados, estamos muertos. La regeneración es la doctrina bíblica que enseña que Dios da de manera soberana, imparte vida espiritual a hombres que estaban muertos espiritualmente. La regeneración es la doctrina que enseña que Dios da vida de manera soberana. Él lo imparte espiritualmente a los hombres que estaban muertos espiritualmente. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 3 al 11, Efesios 2, 1 al 2, Efesios 2, 5, Colosenses 2, 13, y hay más pasajes que muestran que Dios nos dio vida. Esta mujer no entendía. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 nos dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios. ¿Quién hizo brillar la luz de su conocimiento en nuestro corazón? Fue Dios. Hizo brillar
su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Impresionante. Impresionante. Así que la tercera verdad que siempre acompaña la regeneración es que cuando nosotros respondemos al mensaje del Evangelio es que Dios está obrando previamente para que nosotros digamos, wow, ayer me decía un muchacho eso. En ese momento es como que se me abrieron, le pasó, ¿no, hermano? Creo, si usted es salvo, le pasó. En ese momento es como que se le abrieron los ojos. Es como que la predicación te hablaba a vos. Pero esta mujer todavía no entendía. Dios tuvo que regenerar. Y una evidencia también de esa regeneración nos lleva al tercer punto, la tercera verdad. La cuarta verdad, perdón. Vamos a ver versículos 16 al 19. Miren lo que ocurre acá, versículos 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dios prepara las circunstancias, Dios toma la iniciativa, Dios da vida. ¿Cómo da vida? Primeramente dice que Él mismo da el arrepentimiento. ¿Pero quién tiene el arrepentimiento? La persona, pero Dios la genera. Por eso dice Juan 16:8. Miren, Juan capítulo 16, versículo 8, la verdad que dice Cristo sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16:8? ¿Lo tiene? Si no lo leo. Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! ¿Quién es este? El Espíritu Santo. ¿Convencerá al mundo de qué? Pecado, justicia y juicio. Miren lo que hace el Señor acá en el texto. La mujer dijo, bueno, hasta ahora viene hablando, la charla era impersonal. La charla era sobre el agua de vida, sobre quién es el profeta, el pozo de Jacob o el manantial. Hasta el día de hoy está ese manantial. En ese lugar hay una iglesia ortodoxa. Pero más allá de eso, la charla era impersonal. ¿Vieron que a veces cuando presentamos el Evangelio todo va bien hasta que vas a la barrera del pecado, hasta que vas a mostrarle a la persona cómo está delante de Dios? El Señor lo hizo de la siguiente manera. Muy bien, muy bien. La mujer le dijo, dame esa agua, si yo no tengo sed. Seguía interpretando todo terrenalmente. Jesús dijo, bueno, llama a tu marido y vení acá. Mire versículo 17. Hasta ahora la mujer, yo conté su respuesta, van a ver versículo 17. ¿Qué dice Ruth, versículo 17? La mujer dijo, no tengo marido. Cuénteme las palabras, por favor. 3 palabras. 3 palabras. No tengo marido. No tengo marido. 3, ¿no? ¿Estamos bien? Díganme sí o no. ¿Saben contar, no? ¿Cuántas palabras? Bueno, en el versículo 9 yo conté 11 palabras a la respuesta de Jesús. 14 palabras que ella habla. Bla, 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 bla. En el versículo 15 conté 15 palabras. Bla, 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 habla con el Señor. En el versículo 11 y 12 conté 40 palabras. Bla, 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 bla. Pues trae tu marido. 3 palabras. Eso es el Señor. Cuando la cosa es impersonal, todo bien, ¿no? Para hablar de los demás, pero cuando el Señor empieza a apuntar tu corazón, no nos gusta. La dejó, nos desnuda el Señor. Eso dice, porque la palabra, dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos. Hermano, a veces cuando la gente se enoja conmigo, porque siempre se enojan con el pastor, no se enojan con... Siempre dice, bueno, usted va a tener que dar cuenta. Sí, usted también. No es el pastor que da cuenta solamente. Todos vamos a dar cuenta por cada cosa que hicimos, murmuramos, criticamos, hablamos. Toda palabra ociosa, dice también. Todos daremos cuenta.
Y la Biblia nos muestra eso. Ahora, esta mujer fue confrontada con el Señor en la sabiduría suprema y hermosa de Cristo. Trae tu marido. Fíjense cómo obró en su corazón, que no le mintió. Dice, no tengo marido. ¿Cómo responde el Señor? Bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y termina el versículo 18, esto has dicho con verdad. Hermano, eso hace la palabra de Dios. Quienes se arrepienten, Dios comienza a poner hambre y sed de justicia. Las Escrituras siempre hablan de la necesidad de arrepentimiento. Si hay salvación, si usted dice que hay salvación, hay arrepentimiento. Hay cambio de vida. No hay oración de fe, hermanos, que salve. La oración de fe no salva. Toda esa sanata que nos han enseñado, siempre, bueno, pasar al frente y decirle, Jesús, entra en mi corazón, sé mi Salvador. Eso no te salva. Pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso está en un contexto. Eso Pablo le está diciendo al carcelero de Filipos. No es una oración. Luego Pablo, cuando le limpian las heridas, lo lleva a la casa, le limpia las heridas, le predica el evangelio a toda la familia y cree. No es una promesa que toda tu familia se va a sanar y se va a salvar. Eso no es una promesa, le está hablando al carcelero. Y Pablo pasó toda la noche predicando y por la soberanía y gracia de Dios creyó toda la familia. Y ahí comienza la iglesia en Éfeso, en Filipos. Se dice que fue el punto inicial. Pero lo que quiero decirte, esa oración no lo salvó. No era una oración, era una confesión. Lo que salva es el arrepentimiento. Creer es hermana gemela del arrepentimiento. Yo les voy a leer algo acá y aprovecho este tiempo para instruir también, porque esa es la idea. El manual Grudem de teología explica muy bien lo que es arrepentimiento, porque a veces pensamos que arrepentimiento es venir, llorar un poquito emocionado y listo. No, eso no es arrepentimiento. Dice Grudem, define el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Amén. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Proverbios 28:13. ¿Quién lo sabe de memoria? El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Las Escrituras ponen el arrepentimiento y la fe juntos, como aspectos diferentes del acto de acudir a Cristo en busca de salvación. No es que una persona primero se vuelve del pecado y a continuación confía en Cristo, ni que primero confía en Cristo y luego se aleja del pecado y va a un fogón y tira un palito y ahí deja la droga. Si cree, se arrepiente. Va junto. Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, simultáneamente nos estamos alejando de esos pecados, de los cuales le estamos pidiendo a Cristo que nos salve. Si no es así, al acudir a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, es improbable que seamos sinceros al acudir a Él o confiar en Él. Bueno, tengo más para leer. El arrepentimiento es algo que ocurre en el corazón e involucra a toda la persona en una decisión de alejarse del pecado. Señor, si en algo he defraudado, voy a devolver 4 veces lo que he robado. ¿Quién lo dijo? Casi digo un nombre de un político, pero mejor no me meto en la política. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un político. ¿Quién lo dijo? Zaqueo. Qué lindo que sería, ¿no? Argentina sale adelante. ¿Y cuántos países más? Pero fue simultáneo, creyó, devolvió. No fue a un campamento cristiano a darse cuenta, bueno, ahora
creí, pero voy a ver si Cristo lo hago mi Señor de a poquito, voy cediendo algunas áreas de mi vida y dejo el cigarrillo y después dejo el alcohol. Es un proceso. No, hermano, crees en Cristo y abandonas el pecado y vas a empezar a luchar y a sentirte mal con el pecado, con tu lengua ponzoñosa, con tus mentiras, ¿no? Ayer decíamos las mentiras, con la pornografía, con el orgullo, con todo eso. Vas a luchar. Si no, esta mujer dijo 3 palabras, quedó desnuda. La cuarta verdad en el Evangelio es que hay arrepentimiento. La iniciativa la toma Dios, las circunstancias la guía Dios. Él las da, Él las provee, Él da vida. En esa que da vida, ¿cómo te das cuenta? La persona se arrepiente, la persona cree. En quinto lugar, versículos 20 al 26, por favor. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ah, qué lindo texto, qué hermoso cuadro. Pero acá vemos que la salvación, en quinto lugar, trae una vida de adoración verdadera. La mujer se declara una adoradora. Fíjense, 11 veces aparece la palabra adoración. 11 veces en este texto. Obviamente hay toda una complejidad histórica entre los samaritanos, los judíos. Ella dice que debe ser ahí, en este monte. Otros dicen en Jerusalén. El Señor lo que está diciendo, miren, es interesante, porque la palabra adorar es proskuneo y significa arrodillarse, postrarse ante una persona o eminencia. Es la postura correcta en la adoración que rendimos a Dios, sea en la posición del cuerpo o en la humillación de nuestro corazón. Pero 11 veces habla de la adoración. ¿Y saben qué responde el Señor? La primera lección que el Señor enseña sobre la adoración que agrada al Altísimo, agrada a Dios, es que el lugar no importa. No importa. Sacate eso de la idea. Esa idea de la cabeza. Sacate que la iglesia es el lugar donde venimos a... Sí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, sea acá o que viene un terremoto y nos reunimos en un campo, adoramos. Pero acá el Señor está hablando de adorar en espíritu y en verdad, y eso habla de una vida de adoración. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Una vida, le está haciendo, mira, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a esos adoradores. Y dicen, no es el lugar. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, eso dijo el apóstol Pablo también. Mas la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ellos rechazaban el Pentateuco. Es interesante. Dice, así su conocimiento de Dios en esta mujer samaritana era parcial, porque ni siquiera creía en Él. Estaba adorando lo que no sabía, lo que no conocía, lo mismo que el etíope. Venía de Jerusalén de adorar. Pero sentado en el carro venía leyendo a Isaías 53 y no entendía ni jota. Dios en su providencia, Dios lo hizo, puso a Felipe caminando al lado del carro, le dijo, ¿entendés lo que lees? Dijo, y si alguien no me explica nada, ¿cuántos hermanos
adoran lo que no conocen. Por eso es en verdad, debe ser en armonía con la enseñanza de la Biblia, centrada en Dios, no en el hombre. Las iglesias ahora, vas a ver que las canciones que cantan están centradas en el bienestar del hombre. Hay que cantar, muchachos, tienen que cambiar la música a algo que le haga bien a la gente, que le haga sentir alegre, algo que vaya bien con el estado de ánimo. Preparan todo un show en la iglesia para que haya un clima lindo de jolgorio, de adoración. Y vos le explicás a esa persona y dices, yo en la iglesia hoy estuve re bien, la adoración me encantó, me hizo bien. Me hizo bien. ¿A quién le tiene que hacer bien? ¿A quién adorás? ¿A vos mismo o a Dios? Eso le está transmitiendo Cristo. Y es en espíritu, es interna, no en base a ceremonias externas. En nuestro corazón adoramos. Algo compartía Gonzalo hoy, de adorar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestra vida, con nuestra música, con nuestra comunión. El Señor la está llevando a esta mujer a ser una adoradora en espíritu y en verdad conocer a Cristo. Último, vamos a leer el último pasaje, versículo 27 al 30, hermana, por favor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bien, algo más de adorar. Dice, adorar es tributar a Dios un homenaje en tu día diario. Miren esto, adorar es tributar a Dios un homenaje en tu día diario, en el que participe tu corazón. Estudiás y conoces más a Dios y llevas una vida sin hipocresía. Versículo 26 es hermoso. No quiero dejar de mencionarlo. El versículo 26 es el clímax. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es interesante porque se revela directamente, no así con los judíos, se revela a esta mujer. Se revela. El yo soy de Cristo aparece 23 veces. Lo dijo 7 veces y agrega ricas metáforas del yo soy que lo vamos a ver en Juan. Pero por último, la consecuencia, y siempre que hay circunstancias, iniciativa, regeneración, arrepentimiento, te lleva a una vida de adoración, terminas compartiendo a Cristo. Siempre. Cuando una persona es salva, comparte a Cristo. El regreso de los discípulos marca el fin del intercambio entre Jesús y la mujer. Juan prosigue a relatar 2 cosas: la sorpresa de los discípulos y la invitación evangelizadora de la mujer entre sus vecinos, sus conciudadanos. Se fue la mujer. Eso es interesante. Dice que dejó su cántaro. ¿Lo ven ahí? Dice, versículo 27... ellos se asombran. En el versículo 28 dice, ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Perdón, ¿a qué había venido la mujer? Sacar agua. Algo interesante, las mujeres cuando iban a sacar agua no iban solas, iban con otras mujeres. Es la única vez que ves a una mujer yendo sola. ¿Sabe por qué, no? Porque fue excluida, había tenido 5 maridos. Era una mujer adúltera. Estaba en adulterio. El Señor ahí resalta lo que es la verdad del matrimonio. Y le dijo, el que ahora tenés no es tu marido. Así que hermano, estar en pareja no es tu esposa, no es tu marido. Hasta el día de hoy es así, la verdad bíblica no cambia sobre el matrimonio. No es tu esposa. Ella se arrepiente, evidentemente esta mujer entendió. Y lo que hace lo último es ir a la ciudad y explicar y hablar de todo lo que dijo. Dejó su cántaro. Ella venía con un propósito, sacar agua, algo vital. Lo dejó. Fue tan impactada que lo que hacía diariamente fue alterado por la presencia y la cita divina con el Señor. El verbo dijo está en verbo presente continuo. O sea que es algo
Un auristo significa dejó, se fue y dejó. Pero dice, se fue hablando. Siempre decimos las mujeres hablan mucho, los hombres también. Pero acá habla algo lindo el Evangelio. Se fue hablando. Miren capítulo 1, versículo 41. Ahí nomás. Capítulo 1, versículo 41. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fue hablando a los hombres. En el versículo 42 del capítulo 4 dice, y decían a la mujer, muchos creyeron por la palabra de Cristo, que lo vamos a ver después. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Qué lindo, ¿eh? Imagínate que algún vecino te diga, ya no creo solamente por lo que usted me dijo, ahora creo en Cristo, le creo a Cristo. Pero la mujer fue el punto inicial. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, compartís de Cristo. Verdades del Evangelio. No solamente Dios es soberano en las circunstancias, Dios toma la iniciativa, Dios crea las circunstancias, Dios toma la iniciativa, Dios nos regenera y eso hace que nos arrepintamos, nos da el arrepentimiento, nos convence de pecado, justicia, juicio. Nos lleva a una adoración verdadera, una religión verdadera, a una relación con Cristo y terminás orando, como me decían algunos muchachos, yo quiero que mi papá crea en Cristo. Yo fui en mi bautismo, quiero que vengan todos y conozcan a Cristo. Fui a mi casa y le hablé de Cristo. No sé mucho, como dijo el ciego, pero una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Quiero que crean en Cristo. Amén, hermanos. Verdades elementales que nos deja este pasaje de Juan capítulo 4, versículo 1 al 30. Vamos a seguir igual. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta narrativa, este hermoso texto. Así un día usaste, Señor, en mi vida el servicio militar, un pastor. Me llevaste al arrepentimiento, un arrepentimiento continuo, Señor. Nada fue casualidad. Y aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque un día tuviste una cita conmigo. Gracias, Señor, seríamos ingratos si ahora no estallamos en un gracias, Dios, porque estas verdades fueron parte de nuestra vida. En tu nombre. Oramos también por los que están escuchando, siendo religiosos, pero nunca han experimentado realmente el abrazarte a ti, el ser salvos, el cultivar una relación contigo. Oramos por ellos, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.